buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, querido. Estamos arrancando un nuevo capítulo de Así Somos hoy día para hacernos cargo de un tema bastante importante, sobre todo a la luz de las cifras, ¿cierto? Los casos de contagio de COVID-19 en Chile y en el mundo están aumentando. Nosotros estamos sobre los 2.000 casos, positividad de 3%, 4%, y para eso queremos hablar de la pandemia y su impacto multiárea en distintos aspectos, ya sea en lo psicológico, social y económico. Y para eso, a Salfate, a Lama, a Monti, a mí se une un tremendo invitado. Él es cientista político y director justamente del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Además, desde hoy día está en librerías un libro que creó con un tremendo grupo de expertos, se llama Pandemia, Dimensiones de una Crisis Mundial. Bienvenido, si somos, Guido Larsson. Bienvenido, ¿cómo estás? No, muy bien. Muchas gracias, maestro, por estar acá. Encantado de estar acá. Guido, queremos hablar muchas cosas contigo, sobre todo de los efectos, lo que nos está quedando de la pandemia a nivel social, a nivel económico, a nivel psicológico. Ya lo decía Salfate, en esta realidad donde las cifras están aumentando en Chile y en el mundo. El día de ayer nomás vuelven a haber más de 2.000 personas contagiadas en nuestro país, y las personas hacen un pequeño flashback de lo que pasó previo a las vacaciones del año pasado, en donde esto parecía estar controlado, y de repente a las personas entran en su periodo estival de vacaciones, comienzan a viajar a distintos países y se viene la gran terrible ola que vivimos, ¿cierto?, en el primer semestre del año 2021. La pregunta es, hoy día, con un alto porcentaje de personas vacunadas, con todos los tipos de apaleamientos que se están haciendo, ¿en qué tenemos que fijarnos realmente, Guido? ¿En la cantidad de personas fallecidas, en los contagios? Puede ser que en algún momento sean muchos contagiados, pero no signifique nada en términos de ese número para la población y todo pueda seguir funcionando normalmente. ¿En qué tenemos que eventualizar nuestra atención? Mira, es una alternativa, efectivamente. Pueden haber muchas personas contagiadas que sin embargo no derivan en UCI o no derivan en un deterioro profundo de su salud. Claro. Muy importante, obviamente, la cantidad de fallecidos. Pero creo yo que es importante entender una cosa respecto a la pandemia en general. Número uno, el grado de incertidumbre es algo que hay que aceptar. Es imposible predecir el comportamiento de algo tan complejo como un virus a nivel mundial y suponer que el control que pueda tener la sociedad o que pueda tener el Estado va a ser total. Eso no se ha visto nunca y no va a pasar acá. Entonces, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, hacemos en el libro es explorar precisamente eso, lo incómodo que los seres humanos nos sentimos cuando pareciera ser que se nos escapa de nuestro control la información, los datos, lo que podemos hacer y sobre todo lo que podemos predecir. Entonces, es cierto, no sabemos si esto va a significar una nueva ola, un resurgimiento a la manera como fue el primer semestre, pero creo yo que ya los avances de la vacuna, ya los grados de fatalidad que ha tenido el virus son menores, y eso nos debiera dar, obviamente, ánimo para lo que va a venir. Guido, estábamos viendo hace unos minutos, no sé si lo podemos mostrar nuevamente, la portada justamente de tu libro, Pandemia, Dimensiones de una Crisis Mundial, que hiciste con un grupo de expertos. Ahí se hacen cargo de distintos capítulos. Desde esa lógica, desde hacernos cargo de la incertidumbre, que es algo súper complejo, hacerse cargo de algo que uno no entiende, que uno desconoce, que se escapa de las manos, tremendamente difícil. Y que todos proyectan cosas distintas, además. Así es, además, que va cambiando día a día. ¿Desde ahí nace la inquietud de crear este libro? Sí, mira, nace desde una perspectiva mucho más abstracta, en el sentido de que nosotros durante los últimos, digamos, 2 años, hemos estado sometidos a un constante flujo de información permanente en torno a número de contagiados, número de fallecidos, cómo se ha desarrollado el tema a nivel mundial. Y nos dijimos, a ver, ¿qué es lo que pasa cuando dejamos de lado esas cifras duras diarias y nos centramos en el largo plazo? ¿Va a tener esto consecuencias a nivel de la sociedad, de la cultura, de la psicología? Y nosotros creemos que sí, en base a que hay evidencia histórica donde cosas de esta naturaleza han ocurrido y ha llevado a transformaciones de la sociedad. Uno de los ejemplos que nosotros ponemos es lo que ocurrió con la influenza española. La influenza española es un proceso de pandemia a nivel mundial que se da inmediatamente, más o menos paralelo a la Primera Guerra Mundial, pero que desata, por así decir, una transformación enorme en la manera en cómo la civilización occidental se estaba desarrollando y se estaba estructurando. Y yo creo que hay evidencia para pensar algo así, para pensar de que una vez que la pandemia termine, el grado de germen que ella logró semillar finalmente va a terminar generando transformaciones, creo yo. Tú hablabas que en tu libro se divide en 5 grandes dimensiones: filosofía, política, economía, urbanística y psicología. Me quiero quedar en la economía, que me parece que es lo que nos preocupa a todos y es la proyección que se hace hacia el próximo año. Yo creo que más que nada, y frente al tema de la pandemia, estamos todos muy preocupados del bolsillo, pensando también que el próximo año no van a haber bonos ni mucho menos. La incertidumbre es un concepto muy complejo para los economistas,
porque, como decía antes, no está la ausencia del control. ¿Cómo se va a enfrentar esta incertidumbre económicamente y qué cambios debería tener de sus dimensiones para afrontar, como decías tú, lo que viene después? Porque el germen del COVID va a seguir instaurado en la manera en que cambiemos algunos comportamientos, incluso cosas como la manera en la cual entendemos nuestra economía, ¿no? Sí, es una pregunta bien complicada, en parte porque es muy difícil aislar el impacto COVID respecto de la interacción económica a nivel mundial. La economía se somete a muchos efectos y a muchas causas. Tenemos, por ejemplo, cuestiones relativas a la relación, solamente voy a poner un ejemplo, entre China y los Estados Unidos. Ahora, esa relación significó un declive económico en la interdependencia que ambos tenían, a lo cual se le suma el COVID. Pero el COVID es un elemento adicional a este maqueta bien compleja que implica el tema económico. Yo creo que hay al menos 3 consensos. Número 1, debiéramos, y lo estamos observando, experimentar una inflación a nivel mundial, en parte porque el consumo se va a reanimar y uno debiera esperar mayores libertades desde el punto de vista económico. Segundo, muy importante, ya estamos experimentando una aceleración de transformación a nivel de los procesos de cadena productiva. La robotización, la digitalización, ¿no es cierto? Y el consumo online se disparó por entero en la pandemia y yo creo que eso no tiene vuelta atrás. Es decir, nos quedamos con ese arriendos de oficina. Efectivamente. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y tal vez en tercer lugar, que es muy importante, tiene que ver con cómo repensar una estructura mundial donde la interdependencia sea al mismo tiempo positiva, pero no estar sometido a los vaivenes económicos, sobre todo en países como el nuestro. Cuando a China le va mal, a Chile le va mal. Chile está muy expuesto, en parte porque ha concentrado su crecimiento económico en los commodities y en la economía extractiva. ¿Nos falta industria a nosotros? ¿Industria chilena? Porque parece que todo lo traemos de China, ¿no? Muy posiblemente, y también alcanzar algunas oportunidades. Hace mucho tiempo atrás, 15 años, quizá algunos de ustedes se acuerdan, IBM estuvo pensando en poner una planta de producción acá en Chile y le dijimos que no. Bueno, ese tipo de oportunidades no debieran pasarse por alto y creo yo que Amazon este tipo también de pandemia, se perdió la oportunidad con la pandemia. Esto también debiera abrir perspectivas, ¿no es cierto?, para encontrar nuevas oportunidades de desarrollo económico en el futuro. Claro, y hablando no solamente del tema económico, sino también en lo político, que también es tu área, eres cientista político, tenemos las elecciones el próximo 21 de noviembre, un panorama que también genera bastante incertidumbre, porque a diferencia de otras elecciones en donde uno más o menos ya sabía por dónde iba el camino, aquí nadie sabe nada ahora. En esta oportunidad, mezclado con la pandemia, en donde hay una crisis de credibilidad, de confianza hacia los personajes políticos, hacia los partidos políticos, se le ha dado, por ejemplo, la oportunidad a personas. Pasó en la Convención Constitucional, que se le dio la oportunidad a la lista del pueblo, por ejemplo. Después la lista del pueblo falló, independientes han fallado, tenemos el caso de Rojas Vade. O sea, en el fondo estamos viviendo un caos en donde de pronto queremos derribar estructuras políticas que nos tienen cansados, le abrimos la puerta a nuevas personas que también han demostrado fallar y se viene un proceso de mucha incertidumbre en donde no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo se enfrenta eso hoy en día y cómo lo visualizas tú en esta perspectiva en donde se une un cambio político con sostener todavía una pandemia que no sabemos cuándo va a terminar? Sí, yo creo que el desafío es enorme, es gigantesco. Estamos realmente, a mi modo de ver, al menos en un punto de inflexión en la realidad y en la historia chilena, sin lugar a duda. Creo que además a eso se suma el hecho de que el país y el mundo está sometido, me parece a mí, a 3 corrientes que son muy problemáticas desde el punto de vista del desarrollo de la democracia. Número 1, hay un retroceso en torno al rol que tiene la razón, que tiene el argumento y que tiene la ciencia para sostener información que al final termina salvando vidas. Si uno lo conecta con el tema de la pandemia, muchas personas murieron sin tener que haber muerto, simplemente por seguir un criterio irracional para sustentar sus creencias. Eso es lo número 1. Número 2, y esto creo que todos ustedes lo han experimentado en carne viva, el tema de las redes sociales es muy problemático. Es problemático porque, por un lado, circula mucha falsedad y se tiende a presentar la realidad desde un punto de vista puramente dicotómico. O eres mi amigo o eres mi enemigo. O eres mi adversario o es alguien que quiero destruir. O estamos de acuerdo o te aniquilo. No hay ningún matiz. Y las fake news corren mucho más rápido que las ¿para qué decir? noticias. Y eso creo que es un problema para la sociedad y un problema para la democracia, porque la democracia se trata no solamente del blanco y el negro, sino de argumentos, matizar, ver el lugar en donde podemos tener común y sobre todo a amplificar la tolerancia. No hay discusión, hay pelea. Obviamente uno ve hoy día las redes sociales
y ve que la tolerancia no es un activo, está totalmente aparte. Y eso creo que se ha traducido un poco en lo que insinúa tu pregunta. Qué interesante. Una elección en la cual no hay puentes comunicativos, no hay vasos comunicantes, donde pareciera ser de que si gana uno es el acabose, si gana el otro es el apocalipsis. Claro. Y creo que eso nos debiera llamar a la reflexión, nos debiera llamar a uno, ¿por qué estamos así? ¿Por qué la emoción está tan a flor de piel? ¿Y qué debemos hacer? No la sociedad, no las redes sociales, sino cada uno de nosotros para finalmente construir algo que sea mejor. ¿Cómo podemos revertir eso, Guido? Porque tú lo que nos dices ahora es una realidad que nosotros también hemos tocado constantemente en este programa, hablando, por ejemplo, de las redes sociales, esta burbuja informativa en la que uno está inmerso en que, claro, con el algoritmo del buscador sale lo que yo creo, y eso va reafirmando mi visión sin opción de tener una discusión, una conversación, de conocer otra realidad, lo que decía Salfate. No hay espacio al debate, no hay espacio a la conversación, hay espacio a la discusión de inmediato. En esta realidad, ¿se puede revertir todo eso? ¿Se puede revertir el desencanto que existe en los políticos? ¿Se puede revertir esta odiosidad, este nivel de violencia en el que estamos inmersos? En parte por esta burbuja informativa, en parte por el nivel de estrés y depresión que también estamos los chilenos a raíz del COVID-19, a raíz de la crisis económica, de todo lo que estamos viviendo como sociedad. ¿Se puede revertir o llegamos a un punto en el que de verdad se tiene que desarmar la casa por completo para partir de cero? Sí, mira, yo creo que se puede, pero hay que tratar de superar una suerte de fatalismo que corroe como una sombra a la sociedad. Pareciera ser que efectivamente estamos como enfrentados a una cuestión de, bueno, ¿y qué más da? ¿No es cierto? Como es imposible esto cambiar. Y creo que el cambio proviene, de hecho, desde una perspectiva mucho más individual. Yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, si tú quieres hacer un cambio, parte por ti. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para hacer que las redes sociales no sean tan tóxicas, para que las relaciones sean más provechosas, para ayudar al otro? Porque es súper fácil tuitear, ayudemos a Pedrito, Juanito, Anita, lo que sea, pero estás haciendo tú algo para generar esas transformaciones. Y una de las cosas, de hecho, que nosotros proponemos también en el libro, de que es cierto que hay proyectos colectivos, es cierto que hay instancias donde necesariamente la comunidad humana va a tener que ponerse de acuerdo. Estoy pensando, por ejemplo, en cambio climático. Pero por otro lado, eso no puede desatender tu propia responsabilidad como sujeto pensante y sujeto moral, que finalmente actúa en el mundo y que se relaciona con los demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo te quieres relacionar con los demás? ¿Tóxicamente? ¿Agresivamente? ¿O quieres realmente hacer valer principios que consideramos que son valiosos? ¿No es cierto? La tolerancia, el pluralismo, el respeto por el otro, en un intento obviamente de mejorar la situación. ¿Sabes qué? Es que, mira, yo creo que estás diciendo muchas verdades, Guido, y hay algo que nunca se ha discutido poco, creo yo, que es el término de la tolerancia y el respeto al otro respecto de cuáles son las reglas para conversar con alguien. ¿Cómo yo puedo decir algo que creo y pienso sin que el otro se sienta pasado a llevar, si es que lo digo en los tonos y con los argumentos correspondientes? Y para que el otro me diga, estoy de acuerdo o no, pero que no haya una respuesta de una mente emocional que simplemente me responde agresivamente porque no le gusta lo que escucha nomás, sencillamente. Entonces, mi pregunta, porque eso está reinstalado, estamos viviendo en una época en donde si no me gusta lo que escucho, porque me siento ofendido, porque yo no me he trabajado interiormente, o porque siento que la otra persona es un abusador, porque puse toda la carga afuera en vez de hacer algo conmigo, finalmente no voy a avanzar nada. Deja poner la pelota un poquito más en el suelo, así, un poquito más simple. El COVID-19, perdona por lo poético, el COVID-19 de alguna manera nos enseñó que como estábamos estructurados y como estábamos funcionando estaba mal, porque parece con un andamiaje muy firme, pero se fue todo al carajo muy rápidamente. Sí, una de las cosas que al menos yo exploro en el capítulo que escribí fue cómo una crisis desentierra crisis adyacentes o periféricas. Entonces una crisis no es solamente una sola cosa, sino que te permite visualizar efectivamente tensiones que se encontraban de forma subterránea y que debido precisamente al golpe empiezan a rebrotar. Una cosa que creo que es fundamental, y acá voy a citar una filósofa, se llama Hannah Arendt. La Hannah Arendt es una filósofa extraordinaria, creo yo, que cualquier persona que esté escuchando y viendo este programa debiera tratar de leerla. Escribe en la década del 30 y los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ella siempre hacía la distinción entre reconocer que hay una diferencia entre la esfera pública y la esfera privada. Sí. Todos nosotros nos comportamos de manera distinta cuando estamos en la intimidad, ¿no es cierto? Cuando nadie nos ve, por así decir. Y se requiere cierto ajuste para poder enfrentar al otro en un espacio en donde todos nos miran.
Y pareciera ser que las redes sociales, las circunstancias sociales, el Congreso, en fin, ha terminado permeando tal vez esa diferenciación. Hoy día a veces nos comportamos como si estuviéramos en la intimidad, pero estamos realmente en un espacio más bien híbrido, ¿no? Decimos barbaridades pensando que nadie nos ve, pero en realidad todo el mundo nos está viendo. Entonces esa paradoja creo que hay que ponerle atención y hay que intentarla resolver. Excelente. Es complejo el panorama cuando te... Es lo que decías tú y lo que pensaba antes. Estos son los discursos que uno ve. Porque te topas cuando, como decía Juan antes, tú le dices algo a una persona o a una persona lee algo que no le parece y la persona va y te ataca. Claro. Pero si ella escribiera algo y lo ataca a otra persona, esa misma persona le dice, oye, pero tolera lo que yo estoy diciendo. Ese es el problema. Acá hay un... mira, ¿hasta dónde hay que tolerar? Yo creo que hay una frase que a este país le hizo pésimo, 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 y la repetían como un mantra un montón de personajes de farándula, que es, es que yo digo lo que pienso. Y a mí siempre me han dado ganas de decirles, ¿sabes qué? Deberías pensar lo que dices, que es un ejercicio mucho más interesante que vomitar lo primero que se te ocurre frente al otro. Y creo que la cultura del yo digo lo que pienso es la que pone, es la nomenclatura perfecta en las redes sociales. Es una honestidad malentendida. Exactamente. No incluye al otro. Creo que lo dije la otra vez, como lo que decía Dostoyevsky, los inteligentes van a tener que medir sus discursos para no ofender la tolerancia de los ignorantes. Y en esa nomenclatura estamos en este momento, y es muy complejo. Sobre todo para gente que, ya que estamos hablando del COVID, se informa a través de Facebook. Que yo no tenía idea que Facebook era un canal de información. Yo pensaba que era ver una foto de un fin de semana, tomándose algo o en familia. Y en lugar te topas con gente que dice, no, pues yo lo leí en Facebook. Y tú en ese momento te empiezas a preguntar realmente cuáles son los canales que ocupan las personas que tienden a ser más violentas respecto a los discursos de otros. Algunos usan Wikipedia. Algunos usan Wikipedia, exactamente. Otros no se saben las cifras. Yo creo que tenemos para elegir y para regodearnos. Sin embargo, creo que esa es la cultura a la cual nos vamos a enfrentar en el futuro y de qué manera eso va a mermar la capacidad que tenemos de relacionarnos, porque tú decías ya antes cosas que nos van a quedar del COVID. Hoy día nos encontramos de esta manera, con esos discursos. Se habla que de acá a una década debería cerrar alrededor del 30 o 50% de las oficinas físicas, por lo cual mucha gente va a seguir trabajando en su casa. A mí me parece que el teletrabajo llegó para quedarse. Con este tipo de sensaciones, ¿cómo te enfrentas a lo que venga hacia adelante de manera laboral? Es una tremenda pregunta. Gracias. Creo yo que... Me demoré un poco en armarla, pero lo logré. Gracias, Paulsen. Creo que estamos en un periodo de tránsito, los periodos de inflexión, es decir, que forman una cadena entre un momento histórico y otro, son periodos de complejidad, son periodos efectivamente donde la incertidumbre está donde sea y donde nos obliga a plantearnos ese tipo de preguntas. Desde un punto de vista concreto, es plausible lo que estás mencionando, de que efectivamente haya una aceleración hacia trabajo no presencial, hacia virtualidad, ¿no es cierto?, hacia home office. Que genera otras consecuencias. Exacto. Por supuesto, no hay ninguna duda de eso. No es el paraíso del trabajo. Y que van a obligar a otro tipo de cosas. Entonces, por poner un ejemplo, uno de los casos más paradigmáticos tiene que ver con que cuando a alguien le pregunta, ¿deseas trabajar desde tu casa o desde el trabajo? Muchas personas decían, obvio, desde mi casa, pues estoy en mi casa, en mi zona de confort, etc. Y una de las consecuencias que trae eso son de carácter más bien de orden psicológica. Sí. Es compatibilizar roles para los cuales la zona, llamémosle, material del hogar, no está diseñada. Y creo que hay que tener ojo con que si estamos avanzando demasiado aceleradamente en torno a una dirección sin hacernos precisamente las preguntas que estás haciendo tú. Porque uno podría decir, bueno, todo el mundo a home office, todo el mundo a la virtualidad, pero estamos pensando en cuáles van a ser las consecuencias a mediano plazo de eso. Piensen lo importante que es, por ejemplo, la interacción laboral con el otro. Exactamente. Absolutamente. El verse, ¿no es cierto? Eso lo hablamos mucho acá. El abrazarse, lo que sea. Exactamente. Bueno, ese tipo de cosas quedan fuera en la virtualidad. Y tenemos claro de que eso al final también tiene un impacto en la psicología de un sujeto. Bueno, eso es algo que hay que pensar y hay que reflexionar. Vamos a hablar de eso, Guido. Vamos a seguir contigo hablando de todas las consecuencias que ha traído la pandemia. Vamos a seguir también conversando acerca de tu libro recién estrenado, Pandemia, Dimensiones de una Crisis Mundial. Todo esto al regreso de esta breve pausa comercial. Ya estamos de
de regreso esta noche en Así Somos. Seguimos con nuestro tremendo invitado, cientista político Guido Larsson. Estamos viendo cómo la pandemia ha transformado nuestras vidas desde lo social, lo económico, lo laboral. Y hablábamos antes de irnos a la pausa justamente en esta dicotomía que existe hoy día, en que si efectivamente los seres humanos ya hicimos este cambio de lo físico a lo digital que llegó para quedarse, será necesario seguir manteniendo una especie de híbrido, porque yo creo que no somos seres absolutos y en alguna de las dos escenarios siempre nos vamos a ir cansando. Mucha gente prefería hacer las cosas desde su casa porque tenía más cerca a sus hijos, estaba en su zona de confort, pero a lo largo del tiempo se dieron cuenta que ese espacio se volvió agotador, agobiador, y muchos quieren regresar también. ¿Cómo dimensionas y cómo ves ese panorama también hoy día? ¿Cómo se viene para adelante? Bueno, yo creo que previo a la pandemia había la intención de empujar fuertemente la idea de tránsito hacia la digitalización y la virtualidad. En parte tomándose de cosas que ya habíamos comentado, de pensar en una especie de escenario ideal sin tomar en consideración las consecuencias de que cuando uno traslada el escenario ideal, bueno, empiezan a aparecer estas otras cosas más bien de orden periférico. Y yo creo que la resolución es un poco, no sé si mitad y mitad, pero tú aciertas, digamos, no es una cuestión absoluta. Probablemente van a haber zonas, sectores, marcos productivos que pueden transitar a la virtualidad, pero creo yo que está más que demostrado que los seres humanos necesitamos contacto humano, ¿no? Yo lo dije en el primer bloque, está esta experiencia de la influencia española. Lo que no dije fue que inmediatamente después de la influencia española, la sociedad occidental se volcó a una especie de corriente hedonista, ¿no? O sea, vengo saliendo de la Primera Guerra Mundial, vengo saliendo de una pandemia que mató a millones. ¿Qué me queda ahora? Bueno, me queda disfrutar. Exacto. Y hemos observado con Vietnam, claro, hemos observado que se levantan las compuertas de la libertad y en general las personas salen a la calle. Quieren juntarse, quieren conversar, quieren verse, quieren estar uno con el otro. Entonces yo soy más matizado, al menos en esa perspectiva, sobre todo desde el punto de vista de la educación. En la educación yo creo que todavía no estamos observando las consecuencias que va a tener de esa generación. Pensemos, tercero medio, estallido social, cuarto medio, pandemia, primero año de universidad, mitad y mitad. Bueno, ¿qué va a pasar con esos cabros 15 años en el futuro, ¿no? O 16 años en el futuro? Y eso va a ser problemático, y creo yo que nos requiere tener una posición más matizada. Guido, eso es importante. Bueno, recordarle a la gente que parte de esta conversación, parte de lo que estamos hablando, se encuentra también en el libro que ya está desde hoy en librerías, Pandemia, Dimensiones de una Crisis Mundial, que escribe Guido junto a un grupo de expertos. Después te vamos a pedir que nos cuentes quiénes son los otros autores de este libro que te acompañan justamente. Quiero quedarme en el área de la educación porque, si bien a mí me pasa, yo converso con muchos amigos que tienen teletrabajo hoy día, y que tú decís, claro, es soñado, y hoy día lo único que quieren es volver al trabajo presencial, porque se les mezcló un poco lo que conversábamos, este escenario de tu vida donde te recreas, la recreación, la entretención, se te mezcla con el horario laboral. Además, algunos trabajadores, en el fondo, hoy día con esto del teletrabajo, no están respetando los horarios, están haciendo horarios mucho más abusivos en cualquier momento. Desde el WhatsApp que no se respetan los horarios. Bueno, salió este proyecto. Podría ser, pero acá fue un poquito más terrible en algunas pegas. Pero mi pregunta es, siempre se nos dice a nosotros que nos tenemos que adaptar, que nosotros tenemos que aprender la lógica de ir entendiendo esto de el trabajo digital, teletrabajo, telestudio. Yo lo planteaba hace un tiempo, yo siento y no entiendo cómo, por ejemplo, en los colegios, los sistemas educacionales, siguen enseñando de la misma forma, con telestudio, a cuando estaban en una sala de clases. ¿No sientes tú que también las estructuras de educación se tienen que adaptar a esta nueva instancia? Las estructuras de trabajo. Pobres profesores que en este sistema híbrido tienen que estar en la sala haciéndole clase a los niños que están en clase, pero también a los niños que están por el computador, donde tienen que estar gritando para que el niño te escuche, pero tampoco puedes gritar tanto o gritar más porque no tienes el micrófono para el computador. Entonces, y está la mamá al lado, que se va a enojar. Además, la sensibilidad máxima. A nivel de sistema, ¿estamos preparados en Chile, más allá de lo psicológico, más allá de lo personal nuestro, a nivel de sistema, de estructura, de lo cuadrado que somos? ¿Estamos preparados para este cambio? Pero no estábamos preparados, nadie creo que lo estaba. Me parece además de que crisis de esta naturaleza, que emergen de la nada, requieren un tiempo de adaptabilidad muy corto, y en donde se van a cometer, y se cometen, y estamos todavía cometiendo muchísimos errores. Pero destapa además la complejidad del problema
la segmentación que existe cuando uno analiza el objeto que estamos analizando, en este caso la educación. Porque claro, uno tiene una especie de idea en donde la educación se trasladó a modo virtual, uno trata de hacer lo que hacía de forma presencial, pero a nivel de la virtualidad, eso también requiere obviamente toda una serie de adaptación, pero hay muchas escuelas en este país que no pudieron hacer ese salto. Sí. Claro. Lo que además muestra los enormes grados de inequidad en el ámbito de la educación, sí, que era un y para el cual obviamente no hubo suficiente fortaleza para generar algún grado de horizontalidad desde el punto de vista de la adquisición de nuevas tecnologías, etcétera. El acceso a internet, una casa con 4 niños que tienen que tener 4 tiene computadores. el computador, un tablet. Y eso muestra, creo yo, el hecho de cómo a veces tomamos un problema, pensamos de que esa solución es la adecuada, pero nos damos cuenta de que hay tanta diferencia geográfica, climática, de acceso tecnológico, de circunstancias familiares. Yo personalmente tuve estudiantes que yo los incentivaba a encender la cámara. Me decían, no quiero encender la cámara. Bueno, está bien, es tu derecho, etcétera. Pero cuando uno escucha las razones de por qué no, uno empieza a entender. Bueno, porque vivo en una situación de precariedad. Exacto. No quiero que tú entres a un espacio donde voy a inventar. Tengo a mi abuela enferma y la tengo que cuidar. Claro. Entonces uno también tiene que tomar en consideración que hay principios que están solapados. La privacidad, la libertad, el intento de adquisición tecnológica, y eso nos muestra al final la enorme dimensión compleja que tiene este Qué importante, problema. porque rápidamente salieron protocolos de cómo había que hacer por Zoom. Y lo primero que dijeron que es falta de educación prender la cámara, y la explicación concreta que tú nos das perfecta. Guido, a mí me gustaría profundizar que finalmente el tema que importa, lo único que importa, que son las relaciones humanas, para dónde va el ser humano que vive en la ciudad, que está desconectado de muchas cosas, creyendo, digamos, que está enchufado a todo. Tú dabas un ejemplo de un estudiante que hacía el tránsito de la enseñanza media a lo universitario, que está una persona relativamente formada, digamos, que ya tiene sus gustos bien depositados, adquiridos, en fin. Acá hay, parece, dos fuerzas muy grandes. Por un lado, tú lo explicas bien, instintivamente el ser humano necesita esta capacidad gregaria, necesita compartir con los demás, necesita relacionarse físicamente, estar al lado de todo lo demás. Por otro lado está Mark Zuckerberg y Bill Gates, que quieren apostar a un mundo virtual por completo. Es como, pónete unas gafas y ándate al lugar que tú quieres, ten un trabajo allá, ponte el cuerpo que quieras, digamos, de fantasía, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con los niños que se estaban formando, que nacieron o tenían 2 años durante el estallido social, 3, 4, 5 durante la pandemia, y que no saben cómo tratar con los otros? ¿Para dónde va el futuro, Guido, si las grandes empresas nos quieren meter binariamente en un mundo digital y estamos claramente en deuda cómo tratarnos con otros, cómo conversar, cómo hablar, cómo ser tolerante, cómo aguantar que alguien te empuje, caerse de un árbol, lo que sea? ¿Cómo va a terminar eso en consecuencia? A ver, yo creo que ya el hecho de formular la pregunta permite apuntar hacia dónde se encuentran los problemas, y en la medida en que estemos interactuando de esa forma podemos desempacar el escenario que estás planteando. Yo no tengo la bola de cristal, eso es importante, que hay que decirlo, ¿no? No sé qué va a ser de la sociedad en 10 a 15 años, pero sí es importante recalcar una cosa. Número uno, las relaciones de hoy día son paradigmáticas porque estamos enormemente conectados, pero la evidencia muestra que las personas se sienten solas. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas de que tengas 400 contactos, 500 contactos, lo que sea, digamos, en Facebook, en Instagram, en fin, pero sientas que algo te falta? Entonces eso permite iluminar la idea de que entonces tal vez esas relaciones, que son cuantitativamente muy sustantivas, pierden densidad, pierden carácter, pierden relevancia, porque hay estudios al respecto. Nadie puede generar relaciones íntimas con más de 100 personas, Claro. con más de 100. ¿No? Nadie tiene 5.000 amigos. No. Y eso es, creo yo que la misma pandemia ha mostrado eso, ha mostrado esa sensación de que nos creíamos conectados, sentíamos que teníamos todo a la mano, la información la conocíamos de forma instantánea, pero al mismo tiempo había un vacío. Un vacío que no se expresaba, que empezó a expresarse, creo yo, con la pandemia, y que nos requiere obviamente repensar todo lo que estás diciendo tú. Las redes sociales, los límites que tiene la red social, los límites de la virtualidad, la contrarrespuesta que muy posiblemente va a haber. A lo largo de todos los periodos de la historia, cuando ha habido cambios sustantivos, siempre hay corrientes reaccionarias. Corrientes que dicen, esto no me gusta,
quiero volver a una época del pasado. Y creo que estamos observando algo de eso. Yo hablaba del tema del tránsito, los puntos de inflexión, que son puntos pantanosos, muy difícil mirar con claridad qué es lo que va a ocurrir. ¿Retroceder para avanzar en algún punto? No lo sé. No sé si hay que retroceder para avanzar, pero sí al menos cuestionar lo que ya estamos observando hoy. Me parece. Y creo que hay un cuestionamiento genuino que hay que hacer en torno a cómo relacionamos y si el medio de la red social o de la virtualidad es el mecanismo adecuado para tener vidas que sean provechosas y que consideremos valiosas. Por ejemplo, Guido, a ver, hablamos de educación y hablamos de los más chicos. Ya está bien porque son los que están viviendo el proceso más difícil de la pandemia, que es esta digitalización del colegio. Y hablaste de hedonismo y hablas de la comparación frente a otros hechos históricos como este caso de la gripe española. A mí me parece que nosotros estamos viendo una época de hedonismo actualmente y ¿dónde lo veo o dónde me preocupo? En Halloween hubo una cantidad de accidentes automovilísticos de gente que iba manejando con alcohol brutal. Y muchos se escaparon incluso. Y no solamente en Halloween, sino que también para el 18. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es una sensación, pero creo que hasta antes de la pandemia, con la ley Emilia y muchas otras cosas, se había mejorado el comportamiento del automovilista que maneja en estado de ebriedad. Habían disminuido, ya no había este tipo de accidentes y se había logrado incorporar una cierta cultura del respeto hacia el otro y el respeto a la vida también. Me parece que en este hedonismo, no sé cómo fue en la época de la... Por eso te lo pregunto, porque no conozco cómo fue la consecuencia durante la gripe española, pero tengo la sensación que estamos frente a lo mismo. Estamos frente a la necesidad de recuperar mi libertad, yo quiero pasarlo bien, estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de obtener mi objetivo, y sin embargo, en algo que teníamos aprendido, retrocedemos, los que estamos más viejos no estamos en el telestudio. Y esas son normas sociales que deberíamos tener mucho más que aprendidas. ¿Cuál sería cuál debería ser, comparándolo con la experiencia previa, lo que nos espera hacia adelante desde el punto de vista de esto de querer pasarlo bien, por pasarlo bien, sin que te importe dónde pones en jaque la seguridad del otro? Mira, yo creo que la respuesta está en la pregunta previa, porque el hedonismo al cual yo hacía alusión fue una respuesta para algo más profundo. No es que yo me desatara simplemente porque sí, sino porque tenía la muerte enfrente. Entonces era una manera de camuflar la mortalidad humana. Exacto. ¿No? Y acá todo el mundo lo sabe, digamos. El alcohol, sí, lo tomas, lo pasas bien, etcétera, pero ¿qué estás tapando con el consumo del alcohol o con el consumo de la droga? Hay algo más anterior, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a que las personas, los jóvenes, no sé, en fin, los adultos, hoy día, tengan tasas récord de consumo de alcohol? ¿Qué es lo que explica eso? Exacto. ¿Explica simplemente una idea nihilista de consumo hedonista? ¿O lo explica cosas como la que estamos conversando recién, ¿no? Esta idea de que estamos en un escenario incierto, no sabemos dónde ir, nos sentimos solos, la cosa avanza de manera muy veloz y no tengo, lo que decías tú al inicio, ¿no? No tengo referencia, no tengo instituciones, no tengo personas. Pero eso fue una cosa ridícula de parte del gobierno, que si tú con evidentes 50 años te piden el carnet para comprar, o sea, que esa sea la respuesta del papá Estado, ahí es donde se ponen esas estupideces. Sí, pero espérate, hay una cosa, toma en cuenta que posteriormente a la pandemia, porque digo que se ha olvidado lo aprendido, o tú tenés que el que maneja, no sé cuál es el cargo exactamente, una clínica o un hospital, choca borracho y mata un par de personas. Director del hospital. Director del hospital, muchas gracias, Montserrat. Perdóname, estamos viendo que una persona que ve estos casos todos los días comete el mismo error. A mí me parece que hay un desaprendizaje brutal respecto a cómo comportarte. Delito. Delito, muchas gracias. Y enfrentarte a los otros, ¿no? Sí, absolutamente, pero, y creo que el pero es importante, eso nos deja en un plano del análisis, creo yo, del problema. Porque es cierto, el Estado, los políticos, el gobierno tienen responsabilidad, pero la pregunta es, ¿dónde están los espacios públicos para hacer preguntas como las que están haciendo ustedes ahora? Exacto. ¿Quién las está haciendo? Sí, ¿No? ¿Quién está liderando? No el hecho de cómo hago una ley, cómo tapo acá, etcétera, sino qué nos pasa como sociedad. Y eso creo yo que está un poquito ausente, lo decíamos en comerciales. ¿Dónde está el Mandela, el Desmond Tutu? Bueno. ¿Dónde está el virtuoso que efectivamente nos entrega una visión que no sea quisquillosa, no sea antojadiza, no esté ligada como al interés personal individual? Yo creo que los espacios hoy día existen, lo vemos mucho a través de las redes sociales y no me cabe duda que hoy día hay gente que genera grandes aportes a la discusión, a la conversación. El problema es que hoy día estamos en una dinámica que el que sabe un poco más o maneja más temas se le chaquetea, se le dice, no sé, chanta, o tratas de bajar esa postura. O la verdad incomoda, ¿no? O la verdad incomoda, o tratas de poner otra visión sin ningún fundamento. Entonces entramos en un círculo que es bastante asqueroso y bastante como
tóxico, como tú bien lo definías, y estamos en una dinámica que se da mucho en las redes, es quién gana. ¿Cuál es el bando que gana? Hoy día todos atacan, ¿cierto? Aparece, en temas políticos, pasó en el sector A una cosa, el sector B aprovecha y hace alarde de eso. Después se da vuelta al tema y el sector A hace alarde de... Y así estamos en esta constante guerra que no nos lleva a nada, porque al final hoy día todos quieren demostrarse capaces, todos quieren demostrarse intelectuales, todos quieren demostrarse sabiondos con respecto a un tema. Entonces al final yo creo que todos, como decía Einstein, y no sé, corríjanme si me equivoco, es como todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces claramente no todos manejamos los temas y quizás tratamos de hacerlo lo mejor posible para ir enriqueciendo la discusión. Pero hoy día esta sensación de guerra es la que a mí, por lo menos como ciudadana, me tiene como súper angustiada, y por eso a veces yo me resto mucho de algunas redes sociales como Twitter, por ejemplo, en donde la discusión de repente ya no es constructiva, uno no saca cosas en limpio, al final te va ahí con un dolor de cabeza que es agotador. Yo no sé cómo lo visualizas tú en ese sentido. Hay una aproximación que, como que la sola descripción, siento yo que visualiza el problema. Hablamos de guerra, hablamos de ganar, pero la pregunta es, ¿qué significa ganar? Hoy día ganar, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, significa un juego de suma cero, ¿sí? Donde mi ganancia es la pérdida del otro. Exacto. ¿No? Estamos en esa dinámica. Y yo creo que por eso yo insistía tanto en cuestiones de orden individual. La pregunta tal vez debiera ser no cómo gano individualmente, sino cómo ganamos en plural, socialmente. Claro. Ahora, yo también hacía alusión a una idea un poco romántica, ¿no? Porque ¿qué es lo que es el bien social? El bien social es el bien común, ¿no? Y el bien común requiere una interacción, un diálogo, un consenso, ¿no? Y no requiere ganar bajo ese formato, Claro. requiere ganar en plural, claro. y eso es lo que está completamente despejado. Entonces, claro, yo decía, partamos por uno, cómo yo me estoy aproximando a un debate, cómo yo estoy respondiendo a una agresión, y qué es lo que puedo hacer yo primero, porque uno tiene que partir por el individuo, ¿no? Para efectivamente que ese ganar no se transforme en una competencia, en un juego vital de guerra. Difícil si es que alguien quiere discutir racionalmente y el otro no juega limpio. Bueno, ¿cómo rompes esa dinámica que está súper establecida, que es como ya, hagamos las cosas bien? Sí, pues, pero mira que lo dices tú, que ¿cómo rompes esa barrera donde esa persona es escuchado porque dice algo más alborotado y parece, digamos, que terminan de alguna manera parando la buena intención cuando alguien quiere corregir el proceso de conversación? Bueno, por eso lo que subyace a esa descripción es si son las redes sociales el medio apropiado para tener debates de fondo sobre el bien común de la sociedad. O sea, yo creo que no. Mi respuesta es no. Sin duda que no. O sea, de hecho, no de frentón. Y eso permite, obviamente, ampliar a otro tipo de cosas. O sea, permite ampliar, perdónenme que lo diga, ¿son, por ejemplo, los medios de comunicación medios adecuados para sostener discusiones de ese tipo? Tampoco. No lo sé, no lo sé, pero son cosas que hay que empezar a reflexionar sobre ello. No pasa que de repente estamos en una sociedad en que siento que últimamente es súper fácil culpar de todo las redes sociales. Sí. Y poco nos miramos el ombligo de qué es lo que está pasando dentro de la casa. Y quiero agarrar la primera pregunta que tú hiciste porque creo que sepa dónde iba ahí, que tiene que ver con el nivel de violencia que no vamos a poder controlar en algún minuto. Porque hoy día en las casas, antes de la pandemia, y ojo, no es una crítica a los padres, yo lo entiendo plenamente. Antes de la pandemia, por lo general, los niños tenían ciertos horarios, ciertos días que podían jugar, por ejemplo, estos juegos de computador que son súper violentos. Hay que decirlo, la mayoría son re violentos. Hay algunos y son para mayores. Hoy día, para mayores, ojo. Sí, pero ¿cuántos cumplen? Facebook también es para mayores y los niños se cambian la edad. Hablemos más allá de la teoría, en lo que sucede, justamente. De repente los niños están acostumbrándose a jugar estos juegos porque hoy día los papás ya están desesperados porque tienen que hacerse cargo de ser profesores, tienen que hacerse cargo de sus trabajos, tienen que hacerse cargo del aseo y además de cocinar. O quieren papá que y mamá. joda nomás. Entonces dicen, ya, ¿sabes qué más? Toma el celular, juega un rato, me despreocupo. Ese niño hoy día se está acostumbrando justamente a jugar a un nivel de estímulo y de violencia inmediata. Bueno. El día de mañana cuando ese niño probablemente, ojo, lo estoy teorizando, probablemente cuando ese niño salga a jugar con su compañerito y a lo mejor el compañerito sin querer lo va a pasar a llevar, el niño probablemente va a actuar
con una violencia distinta a la que habría actuado hace 2 Por lo años. que dices tú, lo va a encontrar fome, necesita más adrenalina. Porque necesita la adrenalina y a lo mejor va a llegar a... Mira, mañana podríamos hablar de la violencia, cómo se ha tomado el mundo. Se lo toma, maestro. Tenemos que preocuparnos, justamente, tenemos que ir entendiendo que vamos a entrar a una sociedad que por lo menos en un par de años va a ser extremadamente violenta, y desde la casa tenemos que empezar a cuidar eso, porque uno ve la violencia en los políticos, uno habla de la violencia en las redes sociales, pero poco nos hacemos cargo de cómo nosotros estamos incentivando sin querer, y a veces porque la sociedad te lo exige, porque no hay espacio para la recreación, porque muchos papás no tienen tiempo libre para jugar con su hijo, estamos dejando de lado esa violencia desde la más tierna infancia. Sí. Mira, yo no sé si ustedes recuerdan la película Bowling for Columbine. Sí, por supuesto. ¿no? Sí, de Michael Moore. Sí. Y en esa película, posterior a esa película, que trata sobre un asesinato atroz en una escuela en Estados Unidos cometido por 2 adolescentes o preadolescentes, salieron muchos estudios intentando hacerse la pregunta si los videojuegos violentos tienen una correlación con comportamiento violento. Y la respuesta fue no. Sí. No existe una correlación entre un videojuego violento y un comportamiento violento. Sin embargo, dicho eso, no cabe ninguna duda, y creo que Marcela Aravena, que escribe uno de los capítulos de psicología, aluda a eso, de que la virtualidad, las pantallas, etcétera, generan efectos nocivos desde el punto de vista de la cognición de un infante, no sé, que está recién en ese proceso. Guido, espérame un segundo, pongamos una pausa para ver los efectos nocivos justamente de la pantalla a la que están expuestos los niños para divertirse y también para estudiar, y lo conversamos después de esta pausa, ¿ya? Ya estamos de regreso en Así Somos, luego de esta breve pausa junto a Guido Larsson, justamente uno de los escritores, autores del libro Pandemia, Dimensiones de una crisis mundial. Lo estamos viendo en pantalla, ese libro que tú ya puedes comprar en las librerías de este país, donde se hace cargo justamente de todas las dimensiones de cómo quedamos nosotros post pandemia. Este es el momento de leerlo. Este es el momento de leerlo. Porque ya todos tenemos una experiencia. Porque tal vez es el momento también para empezar a identificarse y hacer los cambios para que esto no vaya empeorando. Tal cual. Guido, antes del corte te interrumpí porque estábamos hablando justamente de los efectos nocivos que se ha confirmado que tienen las pantallas para los niños que hoy día están llevando su entretención, encerrados en la casa por lo menos hasta hace poco tiempo, ¿cierto? Y también su nivel de estudio a través de una pantalla. Sí, y yo creo que el problema combina esta cadena causal, es complicada porque uno tiene educación que se combina con economía, que se combina con relaciones sociales. Sí. Y una de las cosas llamativas tiene que ver con si es la agresividad que observamos en redes, en la calle. Hay que pensar, en fin, cómo trataron a la tía Pikachu, digamos, hace algunas semanas atrás. Que la gente no sabía por qué le estaba pegando, porque los demás le pegaban. Así es. Lo hacían por imitación, ¿te acuerdas que ella dijo? Sí, le decían, ¿por qué le pegaban? No sé. Su marido le preguntó, no sé, ¿por qué le está tirando cerveza? ¿Por qué? ¿Por No, qué no lo sé. está latente esa frustración que finalmente se gatilla en agresividad? Y una de las cosas que exploramos en el libro fue, por ejemplo, niveles de estrés. Está también comprobado que el estrés no solamente te hace más sensible, sino que te vuelca respuestas irracionales o emocionales. Y también cabe hacerse la pregunta, digamos, o sea, ¿por qué estamos en una sociedad que tiene esos niveles de estrés, esos niveles de exigencia, esas bajas de empatía y esa circunstancia en donde somos una especie de engranaje en un sistema productivo que no nos reconoce como con un yo, como con una identidad? Exacto. Yo no quiero sonar marxista, pero Marx hablaba de eso. Marx hablaba de la alienación, Sí. de cómo en un sistema económico finalmente pierdes tu sentido de identidad. El hombre iluminado. Claro, digamos, tu sí, sentido de yo, Claro. en parte porque hay que trabajar y es una especie de ciclo que no se termina. Y no habrá algo de eso en la agresividad que vemos en el hogar, que vemos en la calle, que vemos en las redes. Vamos a vivir una ¿no? especie de estrés, de crisis posguerra. De alguna forma todos nosotros nos vamos a ver enfrentados a esas Post-COVID. situaciones, a esos efectos. Claro, post-COVID, pero que es más conocido. Bueno, se va a abrir esta especie de nuevo mundo, llamémoslo así, en donde no sabemos bien la dirección. Por eso yo insistía tanto en esta idea de tenemos liderazgos, tenemos virtud, tenemos estandartes, tenemos instituciones. Porque también es cierto, había un retroceso de la democracia, había un retroceso de la racionalidad, pero también las instituciones por todos lados, a nivel mundial, han empezado a cuestionarse y a criticarse. Y cuando se destruyen, bueno, hay que o levantar algo nuevo o reconstruir lo que la ya existía. digitalización, pero ¿el mundo digital es una pandemia? Entendido como contagio, imitación, rápida expansión, personas que quedan consumidas por eso, otros sobreviven, otros cambian.
¿Puede ser considerado una pandemia? No quiero hablarlo en fácil, pero ya que te tenemos a ti, que puede hacer, digamos, una conclusión más profunda, me parece que están como ahí, digamos. O sea, digamos, sus resultados pueden ser similares a gran escala. Y nadie se salva, porque los 7.000 millones de habitantes que hay hoy en día, por lo menos más de la mitad lo ocupan. Sí. Yo creo que una pregunta es el qué y otra pregunta es el cómo. Y hemos estado fallando, me parece a mí, en el cómo. Es decir, en utilizar las redes sociales, o lo que sea, la digitalización, etcétera, para fines que no se encuentran en su naturaleza, por así decir. Un ejemplo que es un ejemplo muy conocido es que se ha demostrado que las redes sociales son foco de radicalización. Entonces, no cabría enfrentar eso, no cabría repensar la forma en cómo las redes sociales son cajas de resonancia, son confirmación, ¿no es cierto? Son una especie como de grupo donde no escucho a los demás, etcétera. Claro. Yo creo que Twitter ha dado algunas señales. Por ejemplo, silenció a Donald Trump el año pasado, en parte porque estaba haciendo llamados explícitos a la discriminación racial y otro tipo de cosas. Y creo yo que esa señal que dio Twitter es una señal que va a empezar a replicarse. No sé si Zuckerberg va a tomar la decisión, porque creo que hay otros intereses en juego ahí. Sí. Pero es posible que las redes sociales de hoy sean muy distintas a las redes sociales que vamos a tener en 5 años más. Hablaste hace un momento de la ausencia de líderes, que por lo menos a mí me parece que es algo preocupante, porque cuando tú ves que no hay líderes positivos, que está ausente, que está vacante el espacio, Virtuoso, me gusta esa palabra, bonito. lo puede tomar cualquier charlatán. Claro. Y ante esa ausencia sucede, es algo complejo. ¿Ves que esa sea una posibilidad en el tiempo, que en el fondo, al no haber líderes positivos, como decías tú, ¿dónde está el próximo Gandhi? Como anticristo. Claro, aparezca uno que sea todo lo contrario, que sea uno de un discurso mucho más cerrado y que juegue con esa ignorancia y poca tolerancia que tiene la gente con un discurso más facilista? Bueno, ya lo vimos, de hecho. O sea, yo mencioné más de alguna ocasión el tema de la década de los 20. Mussolini toma el poder en 1919. Y lo toma en base a que, en realidad no Mussolini toma el poder, pero el fascismo italiano emerge en 1919. En parte porque todos los líderes antiguos habían perdido legitimidad. Y esto era algo nuevo. Con Hitler pasa lo mismo. Los fascismos europeos recogen la destrucción del mundo antiguo. Exacto. Y creo que en el siglo XXI estamos observando ese cuestionamiento, esa crítica, ese derrumbe de ese mundo antiguo que viene reemplazado con esta decisión. O tenemos gente como Duterte, o tenemos gente como Víctor Orbán en Hungría, o eventualmente como Bolsonaro, o intentamos de eso, que ya tenemos en la evidencia de la historia, pensar en algo distinto, ¿no? Pensar en algo donde, más que dividir, más que esa bipolaridad que está tan presente en todos lados, intentamos unir. Y el problema hoy día es que unir no tiene ganancia electoral. Y ese es el problema, al menos personal, que tengo yo. Mira. De que buscar el consenso, buscar el diálogo, buscar la unidad, no te da tributo electoral. Entonces, por eso el dilema es tan complicado. Es que es un problema, porque no te van a votar de verdad. O sea, No crece en la... no, si está complejo. Es tremendo. Mira, te quiero llevar de nuevo al tema COVID, Guido, porque hace muy poquito Pfizer junto a BioNTech, que son los que han generado la vacuna que más se ha puesto en el mundo, ¿cierto? El viernes pasado se solicitó la autorización y ya lo vemos en pantalla. Dice, Pfizer anuncia una píldora antiviral que evita el 89% de hospitalizaciones y muertes de pacientes de COVID. Actualmente sabemos que en la UCI, por ejemplo, las personas que están falleciendo son los que no están vacunados. BioBio también lo trae. Dice, Reino Unido aprueba uso de emergencia de este fármaco que podría ayudar y podría ser una no sé si un sustituto, pero también un complemento a la vacunación. Este tipo de medicamentos, si llega a funcionar, que ya se dice que los ensayos clínicos tendrían una eficacia de un 89% en la reducción del riesgo de la hospitalización, ¿podría venir a traer un poquito más de calma, quizás un poquito más de paz, en el sentido de saber que existe una luz al final de este túnel o un pequeño control que nos pueda hacer tener una estabilidad ya de una manera más permanente de aquí en adelante? Sí, con un detalle, y es que suponer de que vamos a, comillas, volver a la normalidad es un mito. Sí. Es decir, ya no hay vuelta a lo que alguna vez hubo Soltemos en esa este idea. país o en este mundo. Yo creo que lo que hay va a ser algo completamente distinto. Un ejemplo trivial y un ejemplo un poco más abstracto. Yo creo que es plausible, por ejemplo, que hábitos como este, todos estamos acá así,
se mantengan en el tiempo, porque han demostrado ser eficaces, por ejemplo, en periodos de contagio de resfríos comunes. Influenza, por ejemplo. Y de hecho lo comentamos, ¿no es cierto? En países asiáticos muy normalizado cosas como esta. Y no pegó tan fuerte. Claro, y es posible que eso sea. Y desde un punto de vista más abstracto, yo creo que va a estar más permanente y más presente la idea de que esa estabilidad, que también estamos un poco con los somníferos, estamos fumando opio finalmente bajo la idea de que el mundo que teníamos enfrente era estable, no es realmente tan así. Claro. Que la crisis que estamos experimentando en la pandemia hoy es la antesala para la verdadera crisis humana que vamos a tener en 15 años o en 20 años más, que el cambio climático. O sea, si pensamos que esto es un desastre, un total y un colapso civilizatorio, hay que pensar en un mediano tiempo de plazo hacia el futuro, para darse cuenta de lo que va a venir. Ahora, eso al menos permite prepararnos psíquicamente, emocionalmente, psicológicamente, para enfrentar las crisis que van a venir. El abandono de la ciudad está en tu libro, hay una proyección, hay gente que por primera vez va a considerar, ¿saben qué? He vivido toda mi vida en mi ciudad, está mi trabajo y todo, y en realidad me acabo de dar cuenta, gracias a todo esto, o por causa de esto, que era una vida de mierda. Me voy al campo. Mira, Miguel Nazar escribe el capítulo de urbanismo en el libro. Él es director de la Facultad de Arquitectura de la sede de Concepción de la universidad. Y él lo que le pone atención es, por un lado, el hecho de que habitamos una ciudad que es al mismo tiempo muchas ciudades. En el sentido de que, sí, habitamos Santiago, pero... Hay muchos Santiago. Hay muchos Santiago. Y muchos reinos. Y esas diversidades no están en el inconsciente colectivo y a veces incluso ni siquiera está en la autoridad central. Lo hablamos con el tema de la educación. Cómo la educación demuestra que hay un espectro entre la plena virtualidad y el acceso total y la precariedad absoluta. Y lo mismo creo yo que se puede decir de la ciudad. Y lo mismo tiene que ver con esta idea, que uno lo observa, lo escucha, en torno a que no es que la ciudad ya la detestemos, sino que lo que la ciudad simboliza y representa no está haciendo mucho ruido. ¿Qué nos representa la ciudad? La velocidad, el movimiento, la incertidumbre, el hecho de que lo que hay que tener mañana en realidad habría que tenerlo antes de ayer, etc. Y esa sensación de un mundo que no puedo controlar y que se me escapa de las manos. Pues nos estamos haciendo viejos, permítanme decírselo, ¿no? Por desgracia. Por desgracia. No va a venir. Y esa sensación de desamparo la encuentro en un refugio, como puede ser una zona urbana. Pero el teletrabajo está ayudando a eso. Yo voy a poner un ejemplo personal. Tengo un amigo que, gracias a todo esto, hace teletrabajo y se fue a vivir a la playa. Y arrendó una pequeña piececita para no caer en esto de levantarte de tu cama, entrar al living y estar en la oficina, para ir a trabajar y tener un poco de horarios. Y me decía, yo estoy en Chile, una rutina. Yo estoy en la playa, mi jefa está en Costa Rica y ella le rinde al jefe que está en Francia. Entonces pareciera que el teletrabajo, en algunas ocasiones, yo voy a poner un ejemplo, a mí alguien tuvo que llevarme una caja con una lavadora a mi casa y yo me decía, ¿usted por qué está acá? Estoy en teletrabajo. ¿Qué suerte? Me decía, y por tanto decía, no veo ninguna suerte. Claro, si tú haces trabajo de mudanza, no tienes cómo hacer teletrabajo. Sin embargo, me parece que va hacia allá, me parece que es una oportunidad real para que incluso trabajando desde tu casa o de la intimidad, puedas tener una mejor calidad de vida o puedas estar donde quieras estar en lugar de donde debes estar. ¿Es un cambio importante hacia adelante? Bueno, es que esa es la clave, pues, la clave de calidad de vida en la dicotomía bienestar puramente material versus otro tipo de bienestares espirituales o psicológicos. Y yo creo que, probablemente ustedes lo saben mejor que yo, pero hay estudios que se enfocan en cierta demografía, digámosles los que hoy día tienen, saliendo de la universidad, entre 25 y 40 años, y son personas que vienen con un esquema distinto, son personas donde el tránsito de crecer, de ganar más plata, etcétera, no se encuentra dentro de la primera prioridad. La primera prioridad es, yo quiero estar bien. Si estar bien significa transitar de una pega en otra, tal vez tener menos acceso material, bienvenido sea, en parte aludiendo a lo que estabas preguntando tú. Entonces esta síntesis de muchas cosas que están ocurriendo y que tratamos de visualizar obviamente en el libro, pero que van a plantearse como la antesala de lo que realmente va a seguir desarrollándose en el futuro. Claro, hay generaciones que la primera meta, no como antes, no es tener el departamento y el auto, sino que más bien es viajar y ir adquiriendo experiencia de otra forma. Hay un capítulo de tu libro que se llama Crisis de pandemia, estrés e impacto personal y familiar. Lo escribe Marcela Aravena, justamente. En relación a ese capítulo de este libro, Pandemia, Dimensiones de una crisis mundial, ¿cómo puedo entender y no volverme loco? Tú dices que hay que prepararse psicológicamente, tenemos tiempo de prepararnos para entender que lo que viene no es tanto mejor que lo que tenemos probablemente, que se viene una crisis y una pandemia potente como es el tema del calentamiento global, del caos climático, le decimos nosotros acá en Así Somos.
¿cómo me puedo preparar y no caer en la desesperación en el camino? Porque en un momento como que uno dice, oye, parece que no quiero que se termine el 2021 porque parece que el 2022 viene peor y el 2023 mejor ni te explico. ¿De dónde saco herramientas? ¿De dónde la gente puede sacar herramientas para prepararse en un país donde además la salud mental no es prioridad? Nunca lo ha sido. Mira, hay varias recetas. La primera, yo también voy a aludir a algo que he mencionado. Mencioné a Hannah Arendt, la filósofa. Voy a mencionar a Martin Heidegger, que es un filósofo muy importante. Heidegger. También escribe en la década de los 20. Y él decía que la crisis de desamparo existencial, de angustia, obedece a precisamente intentar tapar con trivialidades la vida humana. O sea, al final, claro, estoy en red social, hoy día todos los teléfonos te cuentan la cantidad de minutos que uno puede estar en pantalla. Sí. Y absolutamente sorprendente. Pero cuando bajas te felicitas. Y la pregunta es, bueno, ¿estoy haciendo eso como una vía de escape? ¿Es el entretenimiento que yo tengo de las redes sociales algo que me permite no ver lo que no quiero ver? Y hay una sensación, se está desarrollando, termina creo que el viernes, la COP26 en Glasgow. Y muchos de los comentarios aluden un poco a esa idea de me tapo los ojos, no enfrento el problema y filo, ya se verá lo que hay que hacer. Se solucionó. Y esa es la receta, creo yo, para el fracaso. La receta del fracaso es no ver lo que tienes enfrente, hacerle el quite en base a paliativos que no van a funcionar, más que enfrentar el problema. Exacto. Y siento yo que como sociedad, como familia, como persona, hay que hacer frente. Estamos enfrentando. Oye, tremendo tema. Vamos a seguir hablando de eso junto a Guido Larsson, cientista político, director del Instituto de Humanidades de la UDD, y lo mejor de todo, recién estrenado tu libro Pandemia, Dimensiones de una Crisis Mundial. Hacemos un breve corte y ya estamos de regreso con ustedes esta noche. Estamos de regreso junto a ustedes. Seguimos también con nuestro gran invitado Guido Larsson, cientista político, hablando de su libro Pandemia, Dimensiones de una Crisis Mundial. Antes de continuar, atención con este consejo también. Disfruta refrescándote con este ventilador de escritorio, el mejor ventilador con el mejor diseño metálico. Encuéntralo, por cierto, que a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Ahí entonces, tremendo dato para estos días de calor. Y ahora sí, Guido, me voy hasta la mesa con ustedes, chicos. Hablabas de lo importante que es hacerse cargo. Hablábamos justamente de la COP26 que termina esta semana, en donde las autoridades tienen que enfrentar los problemas, ¿cierto? Y quiero también saber, Guido, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes sacan con todos los colegas y otros expertos con los que coescribiste este libro? ¿Qué se puede resumir? ¿Qué es lo que rescatan de ese trabajo? Bueno, se puede resumir de que estamos en una etapa, en el periodo del desarrollo humano, de incertidumbre, eso ya lo hemos mencionado. La incertidumbre trae como consecuencia una emocionalidad que muchas veces no sabemos controlar. Esa emocionalidad al mismo tiempo se traduce en comportamientos erráticos, y estoy hablando desde un punto de vista amplio, ¿no? Errático ya sea a nivel de agresión, ya sea a nivel de baja tolerancia, etcétera, y donde todo eso está subsumido además por una economía que también está sometida a los influjos obviamente de la pandemia, y lo que hemos también estado tocando, las redes sociales, ¿no? Que tienen información contradictoria y que más aún aceleran, ¿no es cierto?, esta idea de guerra de todos contra todos. Sí. Ahora, la pregunta creo yo que subyace a todo eso es, bueno, ¿qué hacemos?, ¿no? Y la respuesta yo la di un poco al margen en el bloque anterior, y es, bueno, no podemos tapar con tierra, ¿no es cierto?, los problemas. No podemos levantar la alfombra y barrer los problemas debajo. Hay que empezar a discutirlo y hay que empezar a visibilizarlo. Es un acto de madurez. Pero... obvio. Y eso requiere una sociedad activa, pero una sociedad virtuosamente activa. No una sociedad donde todo sea la crítica constante o el hashtag, sino una sociedad donde yo también me hago cargo de mí y me puedo hacer cargo de mi vecino y puedo interactuar aunque pensemos completamente distintos. Pero eso trae el problema, que lo mencionamos, de que estamos también en un escenario donde electoralmente eso no te genera tanto rédito. Ahora, yo no voy a ser quien te va a decir cómo hay que cambiar eso, pero sí te puedo decir dónde hay que partir, y creo que hay que partir de la subjetividad individual.
Y es importante cómo nos preparamos justamente para enfrentar todo eso que tú dices, porque lo conversábamos en comerciales. Yo no sé si todos estamos preparados para empezar a hacer estos balances que además te empiezan a mostrar cara a cara las luces y sombras que uno ha tenido por lo menos en esta pasada. Guido, me gustaría que nos contara al público de Así Somos con qué nos vamos a encontrar en este libro, con quiénes los coescribiste y dónde lo puedo adquirir. Bien, bueno, el libro cuenta con 5 capítulos, cada uno escrito por un docente de la universidad. Yo escribí el capítulo sobre filosofía, el impacto a nivel filosófico tal vez que tiene la pandemia. Marcela Aravena, a quien mencionaron, psicóloga de la Facultad de Psicología, escribe el impacto a nivel de la psicología. Miguel Nazar, de la urbanidad y de la ciudad y los espacios que habitamos y cómo la pandemia también refleja esta diferenciación y esta inequidad y muchas veces esta discriminación que existe en el espacio geográfico que tenemos. Pia Martavid, que trabaja conmigo y que aborda el tema de las fake news y de las redes sociales. Importante. Y finalmente Cristiana Echeverría, economista de la Facultad de Economía y Negocios, que aborda el tema del impacto a nivel de la economía. Entonces es una especie de gran mirada a largo plazo respecto del impacto que tiene la pandemia. Se puede encontrar en buscalibre.cl, en trayecto.cl y físicamente en las grandes librerías del país. Ahí está, entonces, pandemia, dimensiones de una crisis mundial, justamente es parte de lo que conversamos hoy día. Guido, te queremos agradecer de verdad por haber estado esta madrugada ya con nosotros, haber aclarado y conversado todo esto. Guido Larsson, cientista político, director de Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Y les extendemos la invitación, para nosotros encantados si podemos volver a conversar contigo, porque profundizamos muchos temas que tocamos a diario. Pero contigo, digamos, podemos ir un poquito más allá. No, encantado. Muchas gracias por la invitación y que estén muy bien. Gracias a ti, Guido. Lama, Monty, Alfate, público en su casa. Nosotros nos reencontramos mañana en otro capítulo de Así Somos. Perfecto. Chao, chao, buenas noches. A dormir.